Y la secuencia de interiores, la del baile es una secuencia, tú eres director y productor en la que te tienes que tomar tu tiempo, hay que iluminarlo y seguro que si el traveling no salía bien lo repetían. Y el acierto total es tenerlo en segundo término, toda la figuración. A través de las ventanas ves el baile, la gente bailando, todo en un segundo término, sin alardes. Hombre, ya has visto que los tienes, pero luego en todos los planos del jardín están ellos, la mayoría de las veces, y tiene esa gente. Con lo cual la fiesta es verdad, eso es muy Hollywood, que es como le gustaba a él. Dejar el baile, vayamos un momento al jardín o vayamos un momento a la terraza y tener la terraza y detrás tener el baile entero, toda la figuración. Eso lo hace muy bien y además el color es magnífico. Todo, yo creo, todo el diseño de la producción es una maravilla. Bueno, rompo una lanza por otro húngaro maravilloso que es Miklos Rosa, el autor de la banda sonora. Y Muir Mathieson dirigiendo la orquesta. Claro. Es que es mucha gente. Pero esa escena, por ejemplo, que tú recordabas, que está muy bien, la escena cuando él va subiendo la escalera al principio, va viendo los retratos familiares, esa escena está acompañada por una música espléndida además, o sea, una música espléndida como de marchas militares lejanas, son los ecos de ese pasado familiar, de esa tradición familiar que vuelven, que en un momento dado además es muy bonito porque se rompe todo eso cuando aparece en un momento dado el médico, cuando dice, si alguna vez quieres algo. Eso quería yo aparecer, porque el personaje del médico, que parece un personaje, está en todos los puntos importantes de la película. Es está cosido el guión con un personaje que aparece ahí. Es un poco el ángel de la guarda, ¿no? Claro, y porque las películas entonces, y lamento decirlo de entonces, parece que soy el abuelo Cebolleta que está predicando las batallas, pero tengo que decir de entonces, permitió una cosa que era muy importante para el espectador, y es que dejaban explicarse a los personajes. Permitían que los personajes se explicaran sus razones, por qué hacían las cosas. Y eso permite al espectador pues integrarte mucho más en la película. Y hay cantidad de secuencias, las secuencias en las que él explica por qué va, por qué no va. El doctor que se ofrece, cuando se lo explica al doctor lo que va a hacer. Posteriormente las explicaciones. Las películas estaban llenas de posibilidades. La película podía ser un epic, podía avanzar mucho, pero paraban la película para que el espectador comprendiera lo que tenía que comprender y tomara lo que tenía que tomar. Lo comprende con frases cortas y rotundas, que es lo bueno, o sea, que por eso está tan bien hecho el guión, porque no hay grandes explicaciones, ni grandes monólogos, ni gran nada, simplemente hay frases perfectas que explican lo que todo el fondo del personaje, o sea, la intimidad, todas las razones que el personaje tiene para actuar de una manera que de otra manera no lo comprenderías, pero que está muy... Pero además, tú has hecho grandes, es que está Dickens. Es que hay mucho Dickens, está grandes expectativas. Sí. Y está Oliver. Ese arranque es Moonfleet, ese arranque también, claro, pero, como de película de misterio. Y siempre tengo la sensación de que Kipling anda en todas partes, ¿no? Pero es que, eso estamos hablando del médico, por ejemplo. El médico es un personaje distinto. El médico, primero, ha sido un médico militar y tiene una visión de la guerra completamente opuesta, prácticamente, a todo lo que le rodea. Pero no es una visión que se pueda manifestar en ese ambiente, eso se la tiene que callar. Solamente cuando ve a este personaje, a Harry Faberson, que es un personaje que duda, es cuando él puede aportarle algo, y al fin y al cabo es cuando le da la tarjeta de su médico del Cairo, amigo suyo, etcétera, etcétera. Es el único que lo entiende, el único que sabe, y el único que al fin y al cabo es el que recibe el recado de que si en un año no se ha sabido nada de él, que él casi puede anunciar su muerte, ¿no? Y claro, el tiempo juega muy bien en esta película, todo el paso del tiempo, tanto de los 10 años primeros desde Gordon a cuando se emprende otra vez, digamos, la campaña del Sudán, como el tiempo que pasa desde que Faberson llega al Cairo hasta que se incorpora a los otros, a los derviches, aparece y todo ese lío está muy bien contado. Y luego tiene ideas estupendas, ¿no? Como el que se reía de John Dorrance, Ralph Richardson, que se leía de la poesía y al final él recitó una poesía que ha aprendido de memoria de Breyer. Es decir, que la película permite que vayan balanceándose las cosas y lo que resultaba ridículo en un momento determinado resulta que es de consuelo para el personaje que era, por decirlo de alguna forma, más duro, más militar, ¿no? Pero entre cuando cae Gordon Pacha y esos 10 años que pasan, en esa especie de elipsis, ya les vemos a ellos a punto de salir para Sudán, pero
Hay una película que la pusimos aquí, que es La última carga, y cuenta lo que hicieron en esos 10 años, cómo era de terrible la disciplina del ejército, de las sillas aquellas para montar de madera, sangraban, era una cosa tremenda. Cuando les ves estos oficiales que iban allí, que podían ir, no sé, 100 oficiales, iban entre capitanes o lo que fuera, pero luego estaban apoyados por todos aquellos tipos nativos que son los que realmente caían y luchaban por el Imperio Británico, que es de lo que aquí a veces eso no se habla, porque lo que tenían ellos eran esa gente, que lo tenían en la India igual. Pero lo que pasa es que ellos podían cambiar la India y el Sudán por tener a Shakespeare o a Dickens. Eso es tan bueno, ¿no? Es incluso más, todavía más importante, lo que han tenido siempre. Y eso es algo que ellos lo saben siempre, los ingleses. Llega un húngaro a hacer una película, pero no se equivoca. Y dice, estoy haciendo una película épica inglesa y no se equivoca nunca. Sabe que tiene que sacar esas raíces que tiene Inglaterra y que sabe que si no la película no va a funcionar. Eso es asombroso, porque lo tienen, hay un conocimiento muy grande. Esta es como una película que podía haber hecho un inglés perfectamente. Tú dices, ¿cómo? es que... Sí, claro. Ninguno es inglés. Tiene una contención absolutamente británica, o sea, en ese sentido, no es nada... Sí, no hay ningún personaje, digamos, no. Todos tienen un campo, digamos, casi impulsado por una educación, una cultura, una determinada época, y funciona exactamente de acuerdo con esa época. Eso es lo que le pasa al personaje femenino, al personaje de John Duprez, que está siempre, en un momento determinado, cuando le dice su padre, no tienes por qué seguir con Dorran, se dice, es que es un deber que me he impuesto. Ella está siempre sometida a un deber, al deber de ser no lo hagas por tan militar como los hombres en cuanto al sentido del honor. El deber de entregarle, de consentir la pluma y no comprender, porque ella más adelante dice, debí de intentar comprender lo que quería decirme Faversham, ¿no? Y después el deber de seguir con Durrance, o sea que ella está, como tú dices, inscrita en lo que era la tradición victoriana del deber, de la responsabilidad, de los principios, bueno, que luego tenía su parte negativa, que podía tener Jack el Destripador o los excesos del colonialismo o cualquier otra cosa, ¿no? Pero eso las películas británicas, como dice José Luis, es cierto, lo reflejan absolutamente. Incluso una película tan irónica como El Coronel Blimp, de Powell y de Pressburger, al final lo que subyace fundamentalmente es este concepto de honor, de la amistad con el oficial alemán, etcétera. Pero eran conceptos muy grandilocuentes, pero un poco tramposos, ¿no? Porque los héroes de las batallas eran unos inconscientes totales. Es decir, que no... El heroísmo de la época, vamos, no sé, Eduardo, yo creo que iban a la guerra porque tenían que ir, se casaban porque se tenían que casar, amaban porque tenían que amar. Es decir, los que pensaban, como nuestro protagonista, pues resulta que pensaban de otra manera. Es decir, si lo pensabas dos veces, no hacías las locuras que hacían por los principios victorianos. Yo creo que también eso era la época. Tú lees a Baroja y estás diciendo, hay que ser un mediquito, hay que ser un oficinistita y hay que hacer no sé qué, que nadie pensaba, que es lo que él criticaba. Aquí no piensa nadie, aquí nadie deduce. Pero todo se va a lo que se tiene que ser, a lo que se tiene que ser. Es un poco la época. Las épocas las cambian también los grandes acontecimientos, como las guerras, ¿eh? Pero es que hacían lo que el mundo, y sobre todo una clase social, esperaban que hicieran. O sea, es decir, no se salían de aquello, es decir, de esa, la tradición familiar, en ese sentido, se imponía. Pero nadie se podía plantear en ningún momento si la guerra era justa o injusta, o no sé, no, era lo que el mundo esperaba que ellos tenían que hacer en aquel momento. De hecho, todavía algunos de esos coletazos, pues han llegado, digamos, en Inglaterra, por ejemplo, han llegado por lo menos hasta la época Thatcher, evidentemente sí han llegado, digamos, historias un poco imperialistas de este estilo. Cuando una persona se sale de eso, como tú dices, entonces es que es un poco como la piedra del engranaje, claro. ¿No? También las mujeres que se rebelaban contra ese destino, pues eran condenadas socialmente. Tenemos dos ejemplos literarios ilustres en ese aspecto, que son, por ejemplo, Stendhal y Tolstoy, en su manera de ver la guerra, ¿no? Pues Stendhal, como cuenta Waterloo, no me entera de nada, estoy en un parte de la batalla, pero de alguna forma entiende, que era admirador de Napoleón, lo que significaba. Y Tolstoy, Guerra Paz, es todos los personajes tienen las dos vertientes, el horror de la guerra, el honor de la guerra, la exigencia del alma rusa. Bueno, yo creo que Guerra y
es que es muy Paz es difícil ver probablemente ahora... la más moderna de las novelas en Claro, este pero es aspecto. que es muy difícil ver existir. ahora que, por ejemplo, para mucha gente Napoleón era como el Che Guevara. Ha sido para los años 60, era un Sí. ídolo. Y estudiaban a Napoleón Un y se liberador. volvían locos por él. Y Tolstoy, lo que pasa es que Tolstoy estaba más preocupado. Por eso, Rogelio, en medio de todo ese mundo cambiante, a él sus personajes son gente que vive en palacios maravillosos y están preocupados por sus historias de amor sentimentales. Y él está en medio de la batalla y tampoco se entera muy bien de lo que está pasando. Pero es un hombre que es cultivado y distinto. Yo por eso creo que el mundo cambia. Y algunas películas como estas Es lo que más- intuyes que te lo dan. No es porque en el momento que la van a rodar, ni mucho menos tienen esa intención, pero se va viendo eso y sobre todo cambia cuando tú la ves. En España se debió estrenar junto con Lo que el viento se llevó el año 50, 49, 50 esa película. Antes. Poco antes. Yo porque creo que antes de Lo que el viento se llevó. 47, 48, Por ahí, no, por ahí, por ahí, por ahí. Ah,